Muy bien, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, estamos una vez más con ustedes para una transmisión especial en lo que constituye el estreno de un programa especial en el cual, pese a nuestro interés de no darle protagonismo al tema electoral en el marco de una pandemia dolorosa, nos toca, porque el proceso electoral es irrenunciable, está en camino, está en marcha y es una realidad que tenemos que enfrentar los ecuatorianos más allá de la situación presente. Tenemos un nuevo proceso electoral y una nueva responsabilidad de elegir nuevas autoridades, en este caso para la Asamblea Nacional y también a la primera magistratura del país, y por eso nos hemos propuesto empezar a revisar el tema electoral de cara a las elecciones del próximo año, que inician en este año, ya en unas cuantas semanas nada más inicia el periodo de inscripción de candidaturas, y a partir de ahí conoceremos ya quiénes aspiran a ser nuestros nuevos representantes. Así que el día de hoy nos hemos propuesto iniciar una serie de programas especiales en los que vamos a analizar las perspectivas electorales. Y nos hemos propuesto darle preponderancia a la juventud, porque hay una premisa que se mueve mucho en el ambiente y es el de que ya estamos cansados de los mismos, que ya estamos cansados de la misma gente que ha gobernado el país durante muchos años, pero resulta que parece ser que no hay los espacios que requieren la gente nueva, la juventud sobre todo. Así que por eso nos proponemos darle un especial espacio, no únicamente a ellos, pero sí de manera muy especial y preponderante a los jóvenes líderes que tiene nuestro cantón, a la juventud, a esas nuevas figuras que son en unos casos profesionales, en otros quizás no con formación académica, pero sí con una importante experiencia que pueden aportar no solo al cantón, sino a la provincia y al país, con la finalidad de hacer de esto una oportunidad de crecimiento, de un debate de altura que nos permita encontrar puntos de equilibrio para resolver también ese clima de polarización que aparentemente hay en el Ecuador y que nos divide aún más en momentos en que más necesitamos estar unidos. Con esa breve introducción, que no ha sido tan breve, hoy saludo a dos buenos amigos, David García y Fidel Jarrín, destacados jóvenes, los dos profesionales de nuestro cantón, que se desempeña el uno en el ámbito de las leyes, en el ámbito de la jurisprudencia como abogado de profesión, y David García, profesional en turismo, que en cambio ha dedicado los últimos años de su vida al emprendimiento, primero con el que ha sido el negocio familiar y luego dando un salto de calidad, llevando su negocio a otras latitudes, como en el caso de Santo Domingo, de lo cual hablaremos en otra futura oportunidad que tengamos para hablar del tema económico y de emprendimiento. Pero ahí para describirles a los dos que ustedes les conocen muy bien, pero más allá de todo son grandes amigos nuestros y nos enorgullece tenerlos el día de hoy con ustedes, con nosotros, para iniciar este diálogo acerca de las elecciones 2021, mis queridos David y Fidel. Así que empiezo por saludarles. David, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Henry. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. En realidad, para nosotros como jóvenes, es muy grato que se nos abra este tipo de espacios, muy necesarios, por cierto, para la democracia, esa democracia que se tinta a veces con un tinte de no muy democrático, porque nos hacen elegir algo que a veces ni queremos, y pues bueno. Y también quisiera dar mi pesar a todas las personas que están pasando un difícil momento por el tema del coronavirus. Sé que muchísima gente muy conocida ha fallecido aquí en nuestro cantón y eso en realidad nos llena de mucho dolor a cada uno de nosotros, porque nos pone en sus zapatos, nos ponemos a pensar qué pasaría si fuera mi familiar y entonces todas estas cosas nos generan un dolor y yo quiero que la gente sepa que no debe perder la esperanza, no debe perder la fe, por más difícil que estén las cosas. Ahora es un momento duro para nosotros, para los negocios, para la economía, para la salud. Es un momento muy duro, pero yo creo que si comenzamos teniendo fe, esperanza de algo mejor y también sabiendo elegir en este momento electoral, yo creo que las cosas van a mejorar en nuestro país para bien. Muchas gracias, David. Bienvenido. Mi querido Fidel, también es un gusto saludarte el día de hoy. Muchas gracias, estimado Henry, amigo Henry. Buenas noches contigo y con mi amigo Reinaldo García, que tenemos la oportunidad de compartir este conversatorio. Y buenas noches a la teleaudiencia, ¿verdad?, que nos permite ingresar a sus hogares. Realmente es factible y enorgullece la oportunidad, ¿verdad?, esta tribuna que nos brinda la oportunidad, ¿verdad?, de poder pues empoderarnos como jóvenes y poder contribuir pues a esa construcción de esa verdadera democracia participativa. Recordemos que no solamente debemos estar inscritos en una determinada lista de un movimiento político para recién
en ese momento sentirnos con ese derecho de opinar o de pretender aportar a la construcción de la democracia, ya que los espacios de participación ciudadana desde afuera, como este medio, como esta tribuna de conversatorios, ¿verdad? Nos permiten pues enriquecer el conocimiento, aportar a la ciudadanía y realmente pues ser útiles, sobre todo en el ámbito de las juventudes, que es donde muchas veces no se nos ha permitido pues a los jóvenes poder compartir y poder pues trascender más allá. Y recordemos pues que los espacios actualmente, incluso la misma ley, las reformas al Código de la Democracia están permitiendo esa construcción para que sean los jóvenes pues quienes directamente empiecen a tomar las riendas del país. Eso, mi estimado Henry, muchas gracias. A ti, Fidel, y es justamente eso lo que nos motiva, la necesidad de que la juventud tenga espacios reales de participación, a empezar este diálogo no con viejas figuras, sino con los jóvenes. Voy a hacerles una descripción breve de dos reglitas sencillas que quisiera para que optimicemos el tiempo, ¿sí? La primera cosa es que, como les había anticipado a ustedes, esto no es un debate, es un conversatorio, más allá de que intentamos poner dos visiones contrapuestas cara a cara, ¿no? Todos conocemos que David ha sido un militante de la Revolución Ciudadana, que comulga con las ideas del expresidente Rafael Correa. Por el contrario, Fidel Jarrín representa la otra tendencia, ¿no? Entonces, más allá de esas visiones contrapuestas, no intenta hacer esto un debate, sino un conversatorio. Lo único que sí les pido, sin que esto signifique coartarse, que sientan la libertad de expresarse con total apertura, que dosifiquemos el tiempo para que podamos aprovechar al máximo esta tribuna, sin que resultemos muy extensos para la ciudadanía. Esa única regla, ¿sí? Pedirles a ustedes esa colaboración, sí, que eso signifique que ninguno de los dos se cuarte, ¿sí? Se sientan en total libertad de opinar y de expresar sus ideas. Muchachos, muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña, que ya están muchas personas conectadas en las redes sociales, en Facebook, a través de la página Henry Córdoba Presenta. Les invito a que le den like a esta publicación, la compartan y la recomienden, porque a partir de hoy empezamos a reclutar las ideas, no personas, las ideas de los jóvenes para que estas sean planteadas a través de las redes sociales de manera transparente, abierta y libre, como una posibilidad de apoyo al desarrollo de la sociedad en el marco de un nuevo proceso electoral que se avecina. Le hemos puesto el día de hoy, hecha esa recomendación de que nos ayuden a multiplicar este video, como tema principal, correísmo y anticorreísmo en las próximas elecciones. ¿Cómo enfrenta la juventud esta polarización aberrante y destructiva? ¿Y cómo erradicarla en aras a una campaña electoral de altura? ¿Por qué planteamos esto? Porque es evidente que estamos polarizados en el Ecuador. Por un lado, el correísmo, que es innegable, se ha convertido nuevamente en una fuerza y probablemente la más importante electoralmente hablando del país, con la salvedad de que su máximo líder está fuera de la nación. Y el anticorreísmo, que es por el contrario otra fuerza que, si bien no tiene un asiento electoral establecido, por el contrario se vuelve en ese espejo en el cual se miran de un lado y de otro y nos privan de un debate de altura. Y en ese sentido, con esa temática central, quiero empezar contigo, mi querido David, o mi querido Fidel Jarrín, más bien, en aras de analizar lo que está pasando en estos momentos justamente con el correísmo como fuerza trascendental de la política ecuatoriana. Un pronunciamiento de Contraloría que busca anular del registro electoral al partido Compromiso Social, por el cual correrían los candidatos del correísmo. ¿Es decente y correcto impedir la participación del correísmo en el próximo proceso electoral, mi querido Fidel, más allá de las connotaciones legales? Realmente impedir la participación del correísmo mediante su movimiento político desde un punto de vista social, ¿verdad? Y político, es limitar ese derecho a ejercer esa participación política, ¿verdad? Porque que todos la tenemos, es un derecho constitucional. Sin embargo, desde un punto de vista legal, desde el ámbito legal, la Contraloría pues ha emitido en primera instancia un examen de recomendación, puesto que hay grupos políticos, en este caso Compromiso Social, que no cumplieron con el porcentaje del 1.5 de firmas para que pueda existir, para que puedan ejercer ese derecho a hacer un movimiento activo. Además de otras circunstancias de firmas de personas ya fallecidas, menores de edad, bueno, falsificación de firmas. Entonces, eso es lo que conlleva ahora a que el Contralor emita una sanción de destitución en caso de estos 3 miembros del CNE. De tal forma que socialmente es limitar, es coartar un derecho a la participación, pero recordemos que el tema central de nuestro Estado de Derechos, como de tal forma que es aplicar pues la Constitución y la ley. Y pues si se están interfiriendo o se están violentando mecanismos, en este caso legales, hay que aplicarlos, porque eso es básicamente la Constitución de Estado de Derechos. Entonces, el tema social y político de coartar o no
coartar no vendría al caso, ya que lo que debe primar es ratificar el cumplimiento de la seguridad jurídica del Estado. Y si hay un movimiento que no puede continuar con su existencia, pues hay que aplicar lo que dice la ley. Eso básicamente. Desde tu punto de vista no hay otro camino entonces. ¿Perdón? Desde tu punto de vista no hay otro camino entonces. Se debe aplicar la recomendación del Contralor. Se debe aplicar la recomendación de Contraloría. Básicamente eso. Mi querido David, del otro lado, ¿qué camino debería tomar la militancia de la Revolución Ciudadana si se hace efectivo el mandato del Contralor y se desactiva a Compromiso Social? ¿Para dónde debería tomar la militancia? En primer lugar, yo creo que hay que analizar muy bien en qué sentido se está tomando esta persecución hacia el correísmo. No, no hablamos de otra cosa, es una persecución, no le metamos otro nombre. Totalmente es una persecución. Primero, están tratando de que no participe un movimiento que incluso en las antiguas elecciones, en las últimas elecciones, ganó tanto en Pichincha como en Manabí. Entonces ya participó, ya tuvo su participación electoral y no puede ser impedido. Algo no puede ser, no pueden volver atrás varios procesos. Ya lleva con 3 procesos electorales, Compromiso Social, y recién ahora lo quieren descalificar. Eso es poco arbitrario, eso no tiene nada que ver con la verdadera política que tendría que realizarse, sino que más bien es como un tipo de persecución hacia lo que es el tema correísta, hacia lo que es los temas de izquierda progresista, que no solamente hablamos de una persona, hablamos también de toda una ideología que se afirma o que se conforma de la gente que piensa que Correa es la idea a seguir como persona en el poder. Entonces, no es que nosotros estamos diciendo que Compromiso Social sea nuestro partido, es nuestro partido que nos acogió. Estamos ahora bajo ese partido, pero nosotros no podemos dejar que nos quiten un partido que ya ha ganado y que en las últimas elecciones participó con la ala correísta. Entonces no es algo que está bien, ni los ojos de nosotros, ni a los ojos de la sociedad, porque a nadie le gusta que se haya impedido de que yo pueda votar por Correa. Y el otro proceso que le están haciendo a Correa es el de enjuiciarlo para que no pueda participar. Pero eso tiene algunas limitaciones los jueces y todo. ¿Qué pasaría? En el caso concreto de Compromiso Social, David, ¿no hay plan B entonces? ¿Es Compromiso Social o no es? Por ahora es Compromiso Social. En realidad no hablamos de alguna asegurancia porque sabemos que de un plumazo nos pueden tumbar el partido. Pero no estamos hablando de un partido, sino que hablamos de una corriente ideológica, que es muy diferente. Aquí hablamos de que si Correa te dice vota por las 5 y no es porque seamos borregos, como muchos dicen, sino que porque nosotros creemos en un proceso, en una ideología que esa persona está llevando y como líder la puede ejecutar o la ejecutó en nuestro país. Así allá vamos justamente en la siguiente pregunta que empiezo esta ronda justamente contigo, mi querido David. ¿Por qué un joven de avanzada, emprendedor y además profesional como tú, insiste en una opción que ya gobernó 10 años y no se permite mirar hacia otros rumbos más ideales al tiempo presente y nuevos desafíos? Porque los tiempos cambian y quizás el correísmo y Rafael Correa fueron oportunos para una época de la historia y su papel en esa época de la historia es innegable. O sea, negar el papel de Rafael Correa no es ni siquiera de mala fe, es de una absoluta incapacidad política, para articular otro argumento. Pero no son ya otros tiempos, no demanda que jóvenes como tú puedan mirar hacia otras perspectivas. ¿Por qué insistir en lo mismo? No es insistir en lo mismo, eso no es así. Es insistir en un proyecto, porque hablamos de que un Correa no solamente está siendo perseguido, sino que también toda su militancia está siendo perseguida. Yo te digo que para muestra un botón, ¿por qué no a Correa? Ya vimos en estos 3 últimos años cómo el país se ha destrozado. Vemos que en esta pandemia ha sacado lo peor. O sea, estamos manejados por gente que no es capaz y que solamente se está ahí para llenarse los bolsillos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Todas las semanas vemos un nuevo acto de corrupción. Todas las semanas los diferentes partidos, de los socialcristianos, los Creo, los de Alianza País, todas las semanas tienen un nuevo caso de corrupción. Y solamente en este país podemos ver que los dedos apuntan
hacia un solo lado y no se hace nada. Y todo el mundo sabe que los dedos apuntan a Carondelet. Y es porque se ha repartido el poder con los Bucarán, con los socialcristianos, con los Creo, con los diferentes partidos pequeños que había en ese momento. Se repartió y así quedó el país repartido, lamentablemente. Y ahora, no es que solamente estamos hablando de Correa, porque estamos hablando de figuras jóvenes. Ya tiene el Partido Social Cristiano, tiene a María Cristina Reyes como futura candidata presidencial. Acá en la 5 podemos estar hablando de una Gabriela Rivadeneira como posible candidata presidencial. Entonces estamos hablando también de gente joven, no estamos hablando de gente solamente adulta, de gente ya de proceso. Sí han tenido su experiencia política, pero aquí la diferencia. Muchos hablan de que alguien haya robado, de que alguien haya hecho algo. Primero, no se ha comprobado. Y segundo, lo que importa en realidad son las cosas que trascienden, las políticas. David. Vemos que las políticas actualmente no son para el pueblo. Y eso, mientras no estén en nuestra ideología social, no podemos, yo creo que no, la gente que se sigue a la izquierda no puede seguir así. Una repregunta para un monosílabo, David. Entonces, desde una posición transparente como joven emprendedor y profesional, para ti no hay otra opción que no sea la que marque Rafael Correa para el Ecuador. El Ecuador necesita un líder fuerte. El Ecuador no necesita un líder a medias tintas. El Ecuador necesita un hombre que ya haya estado en el poder y que pueda hacer cambios trascendentales como ya lo hizo Rafael Correa. Eso necesita el país. Y el país necesita ahorita básicamente un Correa. A mí me da mucha indignación, créeme, Henry, que me da mucha indignación ver a mucha gente que prefiere votar por Alvarito porque están apolitizados de tanta cosa que se ve en la televisión, en las redes sociales. La gente no quiere saber nada y eso nos está llevando hacia escoger la opción más vaga, como quiera. Perfecto, gracias, David. Fidel, en el otro lado, si en 10 años del gobierno correísta se vio un nivel nunca antes visto de progreso social con inversión en salud, educación y el desarrollo tanto social como de infraestructura, ¿por qué no retomar ese camino? ¿Por qué es tan malo pensar en que regrese Correa si la historia nos dice que en sus 10 años de gobierno se vio un Ecuador que no se había visto en 40 años? Porque básicamente hay momentos trascendentes para varios tipos ¿cómo te explico? Varios tipos de políticas, por llamarlo de esta manera. El correísmo tuvo su oportunidad. Realmente hubieron 10 años fructíferos en el ámbito económico, productivo, se reactivó el tema de la educación, de la obra pública de cemento, no lo vamos a descartar. Incluso te hago un paréntesis, estimado Henry, en mi proyecto de grado yo fui tan agradecido con la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi del año 2008 por haber garantizado la gratuidad universitaria. No voy a desmerecer jamás eso. Pero ¿qué pasa? Hay un antes y hay un después. Posteriormente, el tema de Correa de haber desembolsado los recursos de varias instituciones del Estado, entre esas el DIES, hoy por hoy denotan ese resultado, ¿verdad?, de que el país realmente no tiene una fortaleza económica. Ahora, uno de los problemas del correísmo que tú me dices que por qué ya no y por qué buscar otra forma de hacer política o otros líderes, ¿verdad? Es que llegamos a un contexto de que quedó demostrado que el Estado, estimado Henry y Rey, el Estado no puede ser generador de empleo, el Estado no puede abarcar la capacidad del empleo, el Estado no puede hacerlo, es el sector privado eminentemente quien debe generar empleo y el Estado debe emitir las políticas públicas para condicionar y para hacer restablecer y valorar los derechos de los trabajadores. Ahora, con el correísmo hubo un incremento totalitario de la burocracia, ¿verdad? Y mucha gente que dependió o trabajó puede llamarse correísta porque es agradecida, lógicamente. Pero sin embargo, el sector privado se vio muy afectado. Entonces, esa idea de los 10 años de Correa, donde hubo obra pública, donde hubo educación, donde hubo dinero que estaba establecido fijo, ¿verdad? Estaba escondido en el colchón, como lo dice él mismo, lo reutilizó, se utilizó, fue para un tiempo determinado de 10 años. Ya no hubo más plata, ya no hubo más gobierno y no iba a haber más Correa. Por eso Correa, que podía tranquilamente haber sido candidato, porque podía haber manejado la Asamblea Nacional, decidió darse un descanso y dejar a otra persona. El asunto es que necesitamos mirar otras visiones políticas, nuevos líderes, que vayan con una capacidad clara de que hay que reactivar el trabajo, hay que reactivar la fuente prominente de economía, que es el sector de la agricultura. Te soy muy sincero, Henry, yo no soy negocista.
no me agrada la política de los socialcristianos, pero Jaime Nebot Sadi, dentro de esas perspectivas, de esos cuadros, cumplía con ciertos requisitos y por ello tenía una fortaleza. Lastimosamente, bueno, para bien o para mal, declinó, tuvo cierto miedo, demostró la cobardía y no ese empoderamiento del líder nacional de enfrentar los riesgos. De tal forma que hay que buscar nuevos líderes, hay que comprender que sobre todo nosotros los jóvenes, que no hay empleo y que necesitamos que el Estado, a través de la entidad privada, Reinaldo es un emprendedor y él eminentemente tiene su actividad privada y debe saberlo, y él genera empleo, de que es el sector privado el que debe reactivar la economía, no el Estado. El Estado con Correa ya quebró, porque la economía se disolvió, ya no hubo más dinero. Lenín Moreno tomó un país realmente en decadencia, y lo poco que ha quedado se lo han seguido llevando en sacos. Entonces, mi estimado Henry, hay que cambiar ese chip. Hay momentos políticos que ya terminan, todo tiene, Karl Marx lo dice, todo tiene un inicio y un fin, el correísmo ya terminó. Hay que buscar nuevos cuadros, nuevas tendencias, pero viendo la generación de que sea el sector privado quien realmente genere trabajo. Y tal vez voy a discrepar con Reinaldo porque él entiende cuál es mi ideología política, lo sabe perfectamente y alguna vez me criticó conversando. Pero esto ya no es ideologías de izquierdas o de derecha. El dinero es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y lo sabe Reinaldo perfectamente, que él genera dinero y genera trabajo. El dinero es fundamental y es el aparato privado quien es el encaminado a generar riqueza. El sector público no puede acaparar el Estado ecuatoriano porque el Estado se termina empobreciendo y nosotros no podemos permitir que el Estado se empobrezca. Eso, mi estimado. Ahí ven ustedes claramente dos visiones contrapuestas. Por un lado, David García nos deja claro en su respuesta anterior que debe ser Correa quien retome las riendas del país, y Fidel Jarrín, en pocas palabras, nos dice que pues, Correa no debe ser quien retome el país. Sus posiciones bien establecidas, bien definidas cada uno. Hablabas de los liderazgos nuevos y también David en su respuesta anterior hablaba de los nuevos liderazgos. Y hacia allá va mi siguiente pregunta, muchachos, empiezo contigo, Fidel, esta. ¿No sienten ustedes, tanto en uno como en otro sector, los espacios de liderazgo siguen estando reservados para los mismos y los jóvenes valiosos siguen siendo una opción de relleno? ¿No tienes esa sensación, Fidel, de que los jóvenes son esa carta que se busca para poner en un cuarto lugar de una lista, en una suplencia, en caso de que, por si acaso, pero se les sigue negando a los jóvenes el liderar, el encabezar listas, por ejemplo, ahora que nos avecinamos a una elección pluripersonal, mi querido Fidel? Básicamente ha habido la connotación de la ciudadanía, esa cultura, esa idiosincrasia es de que siempre buscan candidatos económicamente fuertes y por buscar las chequeras básicamente eligen o permiten participar a personas que realmente muchas veces no pueden representarnos, no pueden dignificar esa representación, sin ofender porque todos tenemos derecho a participar. Los jóvenes siempre, sí es verdad lo que ratificas, hemos sido utilizados, por denominarlo de esa manera, y no hay ese grado de confianza para que puedan tomar las riendas. Sin embargo, me atrevo a decirte con mucha claridad, con mucha objetividad, que en los últimos años esa perspectiva se ha ido cambiando, lo cual se lo puede ratificar en las elecciones últimas seccionales, donde hubieron muchos jóvenes que participaron, y realmente están la connotación de la juventud que el mismo Código de la Democracia en las reformas para las elecciones 2021. Pero más allá de eso, permíteme hacerte una repregunta ahí. Por ejemplo, acabamos de discutir si Nebot iba o no iba y finalmente no va. Hablamos de un líder con 30 y pico de años de vigencia y hoy salta el nombre de una Cristina Reyes solo cuando Nebot decide no ir. Y vamos en el lado de, creo, hablando de las líneas que en este momento de alguna manera tú representas, porque nos has propuesto una visión de derecha, alejada de esa economía de un Estado sólido y hiper omnipresente. Y también estamos con un Guillermo Lasso, que ya viene algunos años en carrera, que no es precisamente un joven, y por otro lado Álvaro Noboa. Es decir, las viejas estructuras de derecha siguen apostando por los mismos de siempre, mi querido Fidel. Bueno, tu pregunta es buena. Realmente al momento de determinar la figura nacional para que nos gobierne, pues no hay ese grado de confianza en los jóvenes. Y realmente siempre se busca una persona que
en poder entre unos 50 años en adelante. Y esa demarcación siempre se la va a ver. El mismo Correa, cuando llegó a ser presidente, ya estaba rondando los 50 años, y me atrevo a decir, era el más joven, ojo, el más joven, y creo que me atrevo a decir que fue uno de los presidentes más jóvenes. Entonces, pero igual tenía una edad ya progresiva, ¿verdad? Avanzada, de tal manera que siempre buscan, ahí los movimientos políticos no representan, sino que respetan ese liderazgo nacional, en este caso el movimiento de Social Cristiano, con la participación de Nebot, ahora que no va, es Cristina, el movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien es su máximo representante, su máximo líder, de tal forma que hay esa estructura sólida de que hay un líder nacional que debe representar y esa confianza, esa seguridad y esa madurez, como también para el correísmo, también lo representa Rafael Correa, que es una persona con su edad ya vivida y con toda su experiencia. Para continuar con el tema que estamos planteando, Henry, realmente es tanta actualmente la participación de los jóvenes, a excepción del tema de las presidenciables, ¿verdad? Pero en otras líneas, en otras líderes electorales, como concejalías en las seccionales o asambleas nacionales, que el Código de la Democracia ha sido reformado para que ahora los jóvenes realmente haya una participación obligatoria de un 25% de las listas, que muchas personas adultas lo debatieron y lo vieron mal, se sintieron discriminados. Lo hicieron ley y es una ley que debe cumplirse. Y ¿sabes en pro de qué va esto, Henry? De que Rey tiene que saberlo perfectamente. Los jóvenes de ahora, hay un grupo que somos denominados los millennials, porque estamos entre los 20 años y los 35 años aproximadamente, 33, 35 años. ¿Por qué millennials? Porque crecimos en una época de cambios trascendentes, del papel a la tecnología que vivimos hoy en día, con la cual nos podemos comunicar, y tenemos un acceso mayoritario a la información del pasado. Es decir, que al ser jóvenes conocemos del pasado, vivimos el presente y nos estamos proyectando al futuro y queremos cosas distintas. De tal forma que ese grupo millennial determinado de esa manera representa el 37% del electorado, estimado Henry, y es ello lo que lleva a obligar esa participación, ese empoderamiento de los jóvenes. Que no nos cause la sorpresa, ojo, que tanto Lasso, bueno, ahora ya Nebot lo ha hecho con Cristina, pudiendo ser ahora Lasso, o el mismo Correa, u otros partidos políticos busquen a un joven entre unos 30 a 40 años para hacerlo participar de binomio presidencial, que no es una descabellada idea, porque representa a esa participación de los jóvenes y cumple con el parámetro legal, y empodera y realmente atrae, capta mayoritariamente los votos. Perfecto, gracias Fidel. O sea, en pocas palabras, Fidel nos dice que no hay otro camino, la juventud va a entrar abriéndose paso de una manera o de otra manera. David, tú señalabas que hay cuadros nuevos en Alianza País, y ahí tengo una primera discrepancia yo contigo, de la manera más sana y respetuosa siempre, porque desde afuera no se ven cuadros nuevos en Alianza País, y nos citas como posible aspirante a la presidencia a una figura que no es nueva, como Gabriela Rivadeneira. ¿No sientes que también el correísmo, perdón, me confundí con Alianza País, ¿no? La Revolución Ciudadana, quiero decir, mil disculpas por la digresión. ¿No sientes tú que la Revolución Ciudadana también ha caído en eso, no solo en estancarse con Correa, sino en estancarse con el círculo de Correa, con las Rivadeneira, con los Patiño, con las Pavón, y sigue sin haber espacio para la juventud? Primero hay que ver también la edad que tiene Gabriela Rivadeneira. Yo creo que Gabriela está por los 36 años, no más de eso. Y es una figura joven, que tiene mucha experiencia en la política. Hay que también ser claro. O sea, si hablamos de nuevas figuras, hablamos también de gente con experiencia, porque ¿de qué nos sirve que vaya una persona que no tenga experiencia en el poder y vaya a terminar de destruir a nuestro país? No se necesita eso. Nuestro Ecuador necesita estabilidad. Nuestro Ecuador necesita una tranquilidad. Ahora, yo concuerdo con ciertas cosas que dice Fidel, que incluso Correa, que incluso Nebot, que el mismo Lasso van a tomar figuras jóvenes para las próximas elecciones. Y es verdad, y es necesario, porque son las nuevas figuras las que llevan las nuevas ideas del progreso. Pero con lo que no estoy de acuerdo con lo que dice Fidel y no concuerdo es que el Estado no puede ser desarrollador de empleo. Eso es mentira. O sea, es totalmente, sí puede ser,
O sea, lo que conocemos ahora es como un solo tipo de sistema capitalista, el cual si tú quieres, lo quieres por sistema capitalista financiero, sistema capitalista comercial, sistema capitalista por donde quiera, te lo sirve en el sistema capitalista. ¿Qué es lo que pasó en esta pandemia? Vimos que como no había un Estado fuerte en el sistema de salud, en algunos países comenzaron a decaer y a haber muchos muertos, porque el Estado no había puesto la fuerza suficiente en el sistema de salud. Y muchos países, incluso Macron, que es de Francia, que es de derecha, dijo, el Estado tiene que tomar más fuerza en los temas relacionados a salud, porque es necesario. Entonces, ¿cómo no se va a inflar el Estado de más trabajadores si no quiere más doctores? Imagínate una pandemia sin los ECU 911 o una pandemia sin los hospitales que se hicieron. David, o sea, David me permite un punto de orden en este punto, porque es un tema que pudimos discutir ampliamente y está claro que Fidel tiene una visión económica distinta a la que vivió el Ecuador con el correísmo, y podemos discutir sobre la importancia de un Estado fuerte que en el caso presente, no solo que no estaba fuerte, sino que estaba intencionalmente debilitado. Vaya que le hizo mucho daño al Ecuador en esta pandemia, lo podemos discutir ampliamente y será materia de otro conversatorio. Me interesa esto, que seas claro con el tema de los jóvenes en la Revolución Ciudadana, David, porque te digo honestamente, yo no veo que se abran puertas a la juventud en la Revolución Ciudadana. Como no lo veo en la derecha, como no lo veo en el Partido Social Cristiano, salvo la inesperada renuncia de Nebot, como no lo veo en Creo, como no lo veo en el ex-PRIAN, tampoco lo veo en la Revolución Ciudadana, más allá de que me acudas al argumento de la edad de Gabriela Rivadeneira, sigue siendo una carta antigua de la Revolución Ciudadana y del círculo íntimo de Correa, un círculo que parece impenetrable, en donde no hay espacio para nuevas figuras, en donde todo indica que no hay espacio ni siquiera para los mismos becarios que la Revolución Ciudadana mandó a estudiar al extranjero. Bueno, en ese sentido hay que esperar, porque todavía no están definidos todos los cuadros. Yo creo que es muy pronto para apresurarse en decir que no se le está dando espacio a la juventud. Yo creo que sí va a haber nuevos rostros desde lo interno. Ya hay una formación política acá en donde van a participar muchos cuadros jóvenes nuevos. Aún no están en la palestra pública, aún no, porque aún no comenzamos con el tema de las elecciones, pero yo sí creo que va a haber un tema de recambio generacional y político en ciertas partes. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque estamos en un sistema capital que funciona con dinero, como dice Fidel, participan los que tienen plata. Y hay veces que son candidatos jóvenes que por tener el dinero, pero no tienen el conocimiento. Y eso es lo que a mí me mata. Cuando llega una persona joven al poder, como una Gabriela Pazmiño, que llegó al poder, a la asamblea joven, pero sin idea, sin argumento, ¿de qué te sirve haber metido a un joven ahí que solamente va a alzar la mano o un curul? Eso no es. Lo importante es que hayan jóvenes con pensamiento crítico, con pensamiento claro, lógico, social, que hable claro de las cosas que necesita nuestro pueblo. Sí, da pena, da pena. Por ejemplo, ahorita en Quirindé no tenemos ni un joven en la palestra, en todo lo que es el órgano municipal. No tenemos concejales jóvenes, no tenemos autoridades jóvenes aquí en Quirindé. Y eso es muy malo para nosotros, porque nos estamos viendo que va llevándose de la mano con las mismas técnicas antiguas que tenemos acá. Y es malo, muy malo. De hecho, tanto Fidel, tanto yo, tanto tú, Henry, la sociedad, nuestra población quirindeña, debería de pedir a gritos que los nuevos jóvenes salgan. Pero lamentablemente, una campaña política, tú sabes que, Henry, cuesta mucha plata, y los jóvenes, lamentablemente, estamos comenzando un camino, estamos emprendiendo, estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas, no tenemos ese capital. Y la gente, los jóvenes que tienen, son niños de cuna, de ricos. Entonces, eso van allá sin el conocimiento y van a alzar la mano o van por seguridad. ¿No? Entonces yo a lo que yo voy es que necesitamos sí abrir a los jóvenes esa apertura para la política social, pero no cualquier tipo de joven, porque o sea, todos tenemos derecho. Está claro el mensaje, mi querido David. O sea, no hay que sacrificar tampoco la experiencia, es lo que nos dices, ¿no? Excelente la visión de nuestros dos invitados. Les propongo un paréntesis aquí para leer mensajes de quienes nos están siguiendo en redes sociales para entrar al bloque final, porque miren ustedes cómo se pasa el tiempo volando cuando hay una conversación rica. Estamos ya en los 40 minutos aproximadamente.
se nos pasa el tiempo volando. Entonces vamos rapidito con los mensajes de la gente a ver qué opinan los ciudadanos que nos están siguiendo y luego vamos ya con la ronda final, ¿sí? Por acá nos dice Diego Cerezo, una pregunta para los correístas, ¿cómo lavar su imagen después de tanta corrupción? Dos, y para los no correístas, ¿cómo hablar de sangre nueva si son los mismos políticos que cambian de camisa? Interesante pregunta de Diego Cerezo, gracias Diego. LMWG, exacto, le tienen miedo al Mashi, dice. Estefano Barrios, no voten por Lazo ni por Correa, Alvarito es la salvación. Loida Pucha, la juventud avanzando con el ejemplo de trabajo y honradez del mejor presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. LMWG, así es compañera, dice. Mónica Poveda, no sé Lenín Moreno, también fue parte del gobierno anterior, no lo hagan santo. ¿Quién más está por acá? Ya, Loida Pucha que ya opinó. Diego Cerezo, ¿cómo se termina con la metástasis del gran cáncer llamado corrupción si tanto en la izquierda como en la derecha solo hay más políticos de los mismos? Otra pregunta interesante. Por acá nos dice Carlos Eri Revilla, considero que sería mejor enfocarnos en proyectos políticos incluyentes, viables para todos los ecuatorianos y más no en buscar personalidades. Jesse Yori dice, en el Ecuador que se ponga en marcha la bicameralidad, es decir, Cámara Alta y Cámara Baja. Creo que los asambleístas o diputados de Cámara Alta deben reunir requisitos más exigentes. Creo que los asambleístas o diputados de Cámara Alta deben reunir requisitos más exigentes que los de Cámara Baja para así tener leyes con un mayor contenido jurídico. Reitero, la bilateralidad es fundamental para nuestro país. Gracias a Jesse Yori. Loida Pucha, nuevamente, les aseguro que el movimiento correísta no pondrá candidatos discapacitados, entre comillas, a propósito de corrupción, ¿no? Cristian Lodor, muy interesante lo que dice la señorita Yori, aplausos. Jesse Yori, en respeto a la experiencia y juventud. Y finaliza Cristian Lodor diciendo, ¿cómo ofrecer algo en Quirindé si el correísmo dejó una mala imagen local? Javier Solórzano, Fidel, ¿quién crees que será el próximo presidente? Hay las opiniones de nuestros seguidores, a quienes agradecemos gentilmente por acompañarnos en este día y por hacer la fuerza que impulsa esta propuesta que intenta dar una tribuna a los jóvenes que tienen mucho para decir, como ustedes ya están escuchando. Y pues como les había propuesto, muchachos, vamos al bloque final porque el tiempo nos come. Y lo siguiente va justamente en la línea de lo que muchos manifestaban en los mensajes. ¿Cómo combatir la corrupción desde estructuras políticas que no solo han convivido con esa corrupción, sino que la han institucionalizado, sostenido y hasta tecnificado a niveles escalofriantes? Mi querido David, carnet del CONADIS, manejo de los hospitales del IES en el Guayas. Sobre todo el tema del CONADIS a mí me genera una sensación, porque ese es un tema que tras bambalinas se sabía, se conocía de gente que se aprovecha del tema de las discapacidades para importar vehículos de lujo. Ahora estalló el escándalo nada más. ¿Cómo combatir esa corrupción, David, desde estructuras que han convivido con esa corrupción y que de una u de otra manera, innegablemente han sido parte de esa corrupción, mi querido David? Bueno, hay que analizar también el contexto social y cultural de nuestros pueblos. No es decir, vamos a eliminar la corrupción porque son muchas variables que generan la corrupción. Algún momento te comenté que la corrupción no solamente es en la política, sino que tú vas en tu carro y qué sé yo, te paraste mal en un lugar, llega el policía y tú por no pagar la multa de $35, das $5 porque no fue tu intención. Fue algo así, ¿sabes? Y fuiste corrupto aunque no quisiste, aunque no era algo malo para los demás, pero fuiste corrupto. Eso es corrupción también. Y hay muchos tipos de corrupción, no solamente en las grandes esferas, sino que también en las esferas más bajas. Pero David, eso no es una manera de quitarle peso, de quitarle hierro a la clase política, de decir, bueno, como todos en la sociedad somos corruptos desde casa, bueno, al final es la sociedad que tenemos, ¿nos conformamos con eso entonces, David? No, yo no trato de decir eso. Yo lo que trato de decir es que es un mal cultural, en primer lugar. Y en segundo lugar, la corrupción se combate primero con educación. Las leyes tienen que ir en educación fuerte, con valores. La gente tiene que tener más valores. El ecuatoriano debe tener más valores y se debe de poner más penalidades, que como lo hacen en China, como lo hacen en otros países, en Singapur, como lo hace Duarte en Filipinas. O sea, hay que poner penalidades a la corrupción. Es una de las formas de que se puede acabar la corrupción. Y sí, es verdad, y lamentablemente
hemos tenido malos cuadros, hemos tenido mala gente dentro de nuestras estructuras políticas, porque no todo el mundo es santo. Y un día un amigo mío me dijo, yo soy abogado, y yo le dije, yo quería ser abogado, pero es muchas cosas, mucha corrupción. Me dice, bueno, los abogados no defienden santos, y es verdad. O sea, es que nadie es santo en la política, y hay mucha gente que trata de ser santa, amagar con una imagen de santa, y al final termina siendo más corrupto, como por ejemplo el Niño Moreno, un ejemplo. Hablaba de atacar la corrupción, y miren lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, atacar la corrupción siendo corrupto, las 7 veces sí para atacar la corrupción siendo corrupto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una doble moral. Entonces, hay que pensarlo bien. La corrupción es muy mala, terrible, porque hace que primero nuestros pueblos pierdan dinero, se destruyan muchos sueños como escuelas, colegios, hospitales, como lo que pasó en Pedernales. O sea, se destruyen muchas cosas valiosas para nuestros pueblos. Y segundo, nos destruye moralmente. Créeme, Henry, que lo que ha pasado en nuestro país con la pandemia, con este gobierno que fue un traidor, no solamente de Correa, sino que de todo un pueblo que lo apoyó, créeme que eso al pueblo lo tiene mal. Toda la semana es un escándalo de corrupción, uno tras otro. Y eso, y entonces no es que los correístas son los corruptos porque ellos están diciendo que son los corruptos, cuando ellos son corruptos. La cosa es con penalidad. Fidel es abogado y ha de saber que las leyes, creo que para la corrupción no son tan fuertes como deberían de ser, para que le dé miedo al que vaya a ser corrupto. Más sanciones es lo que nos dices entonces, David, para combatir la corrupción. Fidel, ¿cómo la combatimos? Desde estructuras que han convivido con la corrupción, que han negociado en la Asamblea ahora, que negociaron en el Congreso antes también, para no quedarnos solo en los correístas, porque resulta que ahora los correístas son corruptos para los otros, y para los correístas los corruptos son los de allá. Y nadie asume responsabilidad, pues está claro que en una y otra tendencia, en un momento determinado han convivido unos con la corrupción, otros la han tolerado y otros la han institucionalizado. ¿Cómo combatirla desde esas mismas estructuras? Primeramente, la corrupción en nuestro país hay que remontarla desde un plano histórico, y es triste porque esto viene acarreando desde la misma conquista, no conquista, desde la invasión de los españoles. Recordemos que vino la peor gente acá a saquear nuestros pueblos, a violar a nuestras mujeres, a llevarse las riquezas y a hacernos perder esa autonomía o esa identidad propia realmente de nuestros pueblos en toda Latinoamérica. Y eso lo sabe perfectamente Reinaldo. Se nos quedó congelado, Fidel. Vamos a darle un instante. Fidel, ¿estás ahí? Ojalá no perdamos la conexión con Fidel, pues está muy ameno y muy productivo el diálogo, mi querido David. De antemano estoy agradeciéndote a ti, a Fidel y a toda la ciudadanía que nos está acompañando. A ver si, entre tanto, doy lectura a un mensaje más. Ahí está Fidel, no sé si está allá. Qué pena, se nos quedó congelado. A ver si voy con un mensaje a darle tiempo a que recuperemos la conectividad con Fidel. Por acá nos dice Duvalbone, la corrupción es normal para los correístas, no olviden acuerdos entre privados y el prófugo la estableció como política de Estado. Más leyes no significan menos corrupción. La izquierda está enferma por el dinero, dice. No es cuestión de la izquierda nada más. Se puede debatir eso ampliamente. Fernando Manchay, David, ¿cómo pensar que se verán caras nuevas si quienes han saltado al saber que Correa vuelve son los mismos que ya fueron parte de la revolución y no actuaron sino para sus intereses personales? Interesante reflexión que nos hace Fernando Manchay. Nuevamente nos dice el señor Manchay, tiene una apreciación muy clara, insisto, de qué puede ofrecer el correísmo si localmente, como gobierno central, fueron un fiasco, señalan ahí otra opinión. Mi querido Fidel, ¿te quedaste a medias con la respuesta? No sé qué pasó con la señal o me desconecté. Bueno, realmente, como te decía, te boicoteamos, mi querido Fidel. Tercer parámetro realmente que nos afecta a los ecuatorianos es de que el sentido de penalizar a las personas, o sea, crear normativas en el ámbito penal para sancionar, ya existen. Irnos a Filipinas o a otros países asiáticos a pretender cortar las manos o a establecer penas de muerte, penas crueles, inhumanas, degradantes, no es permisible por nuestro Estado de Derecho, que es constitucional ante todo, y que refiere a normas de derecho supraconstitucionales, es decir, las normas internacionales que nos rigen. De tal manera que esa idea hay que abolirla porque eso no es conveniente al respeto de los derechos humanos de las personas. ¿Cuál es la alternativa entonces, Fidel? La alternativa realmente, desde mi punto de vista, ¿dónde más existen los focos de corrupción?
en el sector público. Y realmente es donde debemos atacar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que hacer entender o hay que legislar para que los servidores públicos no tengan esa permanencia o esa fortaleza o seguridad a los empleos, que es lo que los lleva a un estado de confort, de seguridad, a ese modus vivendi que les permite aprovecharse de otras personas en diferentes etapas, instancias en los municipios. Llega una persona a pretender hacer un trámite, a escriturizar algo, a levantar un plano, y aparece un X funcionario y pretende coimar, que le coimen, que le sacarle dinero, pretende atropellarlo y abusarlo de su postura. Entonces, es ese modus vivendi que se vive en los municipios y en diversas instituciones del Estado lo que realmente permite que subsista este focus de corrupción. Entonces hay que atacar ello, hay que debilitar en el sentido de que los servidores públicos tienen que entender que están para el servicio social, para el servicio público, y no hacerles, y quitarles esa idea de la cabeza de que esa seguridad que han adquirido les permite vulnerar los derechos de la ciudadanía. Pero ¿cómo los convencemos de eso, Fidel? Ahí no cabe lo que decía David, poner penas más duras, sanciones más fuertes para la corrupción. Es que las sanciones ya existen penalidades, ya existen años de cárcel. El mismo Correa está siendo procesado, ya fue sentenciado a 8 años de prisión por el caso Sobornos, acusado de su autoría mediata, lo que anteriormente le llamaban autoría intelectual, es decir, de dónde influenció y dónde salieron las ideas para generar todo este escándalo de corrupción en el país. De tal forma que las penalidades ya existen. Este mal de la corrupción, como vuelvo y te encamino, existe porque hay corruptores, es decir, hay personas que permiten. Cuando hay ciudadanos que realmente no les gusta el facilismo, que les gusta realmente la competencia, la competitividad y que denuncian franca y abiertamente este tipo de actos y que son lastimosamente mal vistas muchas veces, cuando ese tipo de personas realmente la corrupción no puede expandirse. Y otro punto innegable es el tema de la politización del Estado, en el sentido de que cada uno de los poderes indirectamente o prácticamente directamente siempre va a estar tutelado por el presidente de la República. Lo vivimos yo tengo 29 años recién cumplidos, lo hemos vivido toda esta historia, lo vivimos con la partidocracia, la tradicional partidocracia en el pasado, lo vivimos con el correísmo y lo continuamos viviendo con la partidocracia en el presente. Realmente no sabemos a dónde ir. Perfecto, Fidel. No es tema de ley, es tema de justicia. Yo quiero aclarar algo que no concuerdo con Fidel. Él dice que solamente se da en el aparato estatal, en el aparato gubernamental, pero es mentira, es en todo. Por ejemplo, vemos el escándalo que pasó en la FEC con Chiriboga. Eso es privado, eso es otra cosa. Es una federación de fútbol ecuatoriana. Que secreto a voces, además, si me permites añadir. Y no solamente en eso, sino que en muchas cosas más. No es solamente el Estado. Lamentablemente, hay muchos funcionarios, y aquí en Quinindé lo hay. Y créeme que en algún momento yo creo que voy a decir algunas cosas de algunos funcionarios que sí piden, que a mí me han pedido, que a mucha gente le piden para hacer un trabajo, para hacer una agilidad, para hacer algo. Entonces eso está mal. Y lo otro que Fidel dijo de la acusación de Correa, bueno, es influjo psíquico. Saquen sus conclusiones, yo digo. Influjo psíquico. Bueno, ahí tenemos un tema del que también podemos hablar largamente. Algún rato tocaremos el tema específico del proceso de Correa, ahora que estamos ya viendo el tema de la segunda instancia, si no estoy equivocado, en donde ya se está pidiendo la ratificación de la sentencia. Pero eso será materia de otro análisis. Muchachos, en la última ronda, hasta hoy en Quinindé poco nada se ha visto, o de poco nada le ha servido al cantón tener hijos suyos en la Asamblea y antes en el Congreso. Ese, muchachos, es el sentir de la ciudadanía. ¿Cómo cambiar esa realidad en el futuro? ¿Cuál debe ser la norma de conducta y de acción de un quinindeño o una quinindeña en caso de ser elegido asambleísta, mi querido Fidel? Bueno, realmente ese sentimiento que tienen los quinindeños de que de nada nos sirve tener un asambleísta de acá, de esta tierra. Y cada vez va a ser más complicado, más compleja la situación. Realmente Esmeralda siempre va a manejar el tema político electoral y siempre van a encabezar las listas de candidatos. El método Wester, que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral en las reformas al Código de la Democracia, actualmente es un método realmente muy unitario y no permite
no va a permitir que muchos partidos tengan la posibilidad de incluir a 2 candidatos en su lista. Es decir, que si un quinindeño va en segundo o en tercer grado de participación dentro de un determinado partido político, no va a poder entrar a la asamblea. Desde ya, mi estimado Henry, te anuncio de que no va a haber representantes de Quinindé. En el supuesto caso de que llegase a pasar, pues deben dignificar la representación de la ciudadanía. ¿Mediante qué forma? Realmente debiéndose a la ciudadanía, dignificándola, representándola mediante las políticas que realmente beneficien, que vayan en el desarrollo de la ciudadanía de su provincia, no como hemos tenido asambleístas que muchas veces ni siquiera han defendido ni siquiera las tesis de la herencia territorial de Esmeralda, porque agacharon cabeza ante la persona que estaba gobernándonos, ¿verdad?, a nivel nacional, y por cuidar una participación política, un Estado, un modus vivendi, una afiliación directa, callaron sus voces. Y eso es realmente muy triste. Yo te soy muy sincero, yo estoy convencido realmente que cualquier persona que nos represente de Quinindé o sea de Esmeraldas, siempre que su representación y sus políticas públicas, sus proyectos de gobernabilidad vayan encaminados al desarrollo de la ciudadanía, al desarrollo de la provincia, siempre va a ser bien aplaudido y saldrá con su frente muy en alto, a pesar de que haya desertado de diversos partidos políticos. No hay que ser, Henry, no hay que ser coideario o fiel con un determinado grupo político. Ese no es el camino. La fidelidad, el agradecimiento y la lealtad debe ser con el mandante, con el soberano, con la ciudadanía que te pone allá, no con los partidos políticos. Y esa es la triste historia que vivimos desde siempre con cada uno de nuestros representantes que no representan a la ciudadanía esmeralda, sino que se adhieren a los diversos momentos de quienes ejercen la política, como actualmente pasa con asambleístas de la provincia de Esmeraldas, que no voy a mencionar, que están directamente siendo beneficiarios en la repartición del pastel de la torta con el gobierno central y no han dignificado en nada la representación de los esmeraldeños. Eso básicamente. David. Yo creo que el sentido de pertenencia, de hacia dónde tú eres, de tu gente, de tu vida social, de lo que te rodea, es un delimitante de nuestro pueblo, en primer lugar. Hay que ser claro, porque si no, no hubiéramos perdido la golondrina. Yo siempre he dicho, nosotros perdimos la golondrina porque nunca le pararon bola a la golondrina, ni los primeros ni los últimos. Siempre la tuvieron abandonada y eso fue un error. Pero si hablamos del tema de la representación, yo creo que no solamente hay que pensar en el partido, sino que también en la propuesta que lleva tal o cual candidato que va a la asamblea o que está representando cualquier poder. Porque, ¿qué pasa si tú eliges a alguien que no tiene proceso de pensamiento lógico, social? ¿Qué pasa con ellos? Pasa lo que Fidel dice, o sea, no pasa nada. Ahí están los asambleístas ahora alzando la mano ante leyes que van contra el pueblo. Son cosas que lamentablemente pasan. Y eso pasa porque están dentro de lo que son el poder político actual, o el poder político del momento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fidel, pero lo que yo creo es que para llevar a Esmeraldas, para llevar a Quinindé más allá, no solamente se debe de pensar en lo que es del pueblo hacia el partido, sino que del partido al pueblo. O sea, tú llevar tu representación con tus ideas claras del sentir de la gente como candidato hacia la asamblea y decir, vean, nuestro pueblo necesita un hospital. Llevamos ya más de 50 años y no tenemos hospital. Son cosas. Quinindé necesita una universidad. Ya llevamos 50 años, no tenemos universidad. Quinindé necesita servicios básicos como el alcantarillado, que el proceso de agua servida, que el centro no lo tiene y todas las aguas sucias van al río Quinindé y al río Blanco. Que no lo tenemos, ya tenemos 50 años de eso. Tenemos 50 años que no tenemos la vía hacia Ibarra, hasta la secta. E incluso el mismo gobierno de ahora se ha demorado tanto para hacerla y todavía no la termina, y ni siquiera, ojalá que la termine, yo digo. Y entonces, la representatividad de nuestros gobernantes debe de ser con un sentimiento popular, que vaya desde el pueblo. O sea,
es que cuando hablamos de personas y partidos, son dos cosas muy diferentes, pero al final las dos tienen que converger en algo. Y esa convergencia es la que hace que se generen nuevos desarrollos hacia nuestros pueblos. O no me va a decir de que la influencia de nuestros políticos no hicieron en algún momento, por ejemplo, el puente de la Golondrina. Me acuerdo que para ese puente luchó Facundo Flores en el gobierno de Rodrigo Borja. Entonces, así se lucha y muchos políticos han luchado por nuestro pueblo. Entonces, es que el problema es que no sale del corazón del pueblo. Y cuando no se sale del corazón del pueblo y llega hacia un partido y es representativo, no va a luchar por los intereses del pueblo. Entonces, vemos muchos casos, Fidel dice muchos casos, pero yo creo que la representatividad del pueblo debe ser determinante en función de lo que, primero, la persona es en su criterio lógico pensante, en su ideología, y segundo, en lo que es el partido. Ahora, no vas a esperar que te den un aumento del seguro, que te den una buena ley del trabajador si vas a votar por la derecha, porque ellos van a pensar solamente en el capitalismo. Entonces, es así, no es así. O sea, entonces, ¿de qué te vale pensar que tu candidato va a hacer algo bueno si su ideología por el partido es de derecha? Entonces ya cambia todo. Entonces, es la ideología de la persona y del partido que conforman lo que es la acción social de nuestros pueblos. Gracias, David. Equilibrio básicamente nos dice entre la persona y el partido, porque lo uno influye en lo otro. Ya ven ustedes que facilito nos vamos al tema político y económico. Habrá que en algún momento concentrarnos en hablar eso ampliamente. Tenemos 56 minutos de transmisión, amigos. Tenemos que terminar y pues no me queda más espacio que para una sola pregunta, que no es una pregunta de guión, es una pregunta transparente, directa y para una respuesta corta. Y se los digo, se las hago pensando en que tendrían mi apoyo cualquiera de los dos. Y si son los dos, los dos. ¿Les tienta una candidatura a la Asamblea? David. Yo, por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso es un depende, o un sí. No, sí, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Fidel. Hago lo de Abraham Lincoln. Fidel. Mi estimado Henry, el tiempo de Dios es perfecto. Todo llega por añadidura. En algún momento podrá ser. Muy bien. Ahí están las respuestas inteligentes, como políticos norteamericanos mismos, David y Fidel. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Últimas mensajes de la ciudadanía para terminar con esto, muchachos. Diego Cerezo, ¿cómo hablar de sangre nueva si vemos a los mismos políticos que solo se cambian de camisa? Víctor Ortega, buen panel, saludos a los tres, muchas gracias, Víctor. Jesse Yori, les recuerdo que un principio fundamental de la humanidad es la presunción de inocencia, ya que el hombre nace inocente. La Constitución del Ecuador prescribe coherentemente la presunción de inocencia para todos los ciudadanos y no la presunción de culpabilidad. Juan Carlos Salazar Nájera, hay que despolitizar la justicia y cambiar los paradigmas de educación. Gracias, Juan Carlos. Bélgica, Mercedes García, ¿de qué sirven las penalidades que existen en la ley si no se cumple? Lamentablemente es la falta de valores y principios que tienen las personas que trabajan en las entidades públicas. Cristian Loor nos dice felicitaciones a la señorita Yori, con ello demuestra que no solo administra exitosamente un spa, también le preocupa, conoce y propone mucho sobre la estructura estatal y política del Ecuador. Washington Tirado, excelente la participación de Fidel Jarrín Mendoza, felicitaciones y suerte. Y Loida Pucha nos dice, el problema de la corrupción está dentro del gobierno central, la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema, la Justicia, la Contraloría General del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se debe cambiar para que no se hagan juicios con dedicatoria y deben ser completamente independientes del gobierno central. Tal vez así mejore la dignidad de nuestro país entre sus propios habitantes. Osvaldo Mendoza, buenas noches a todos. A mí particularmente me queda claro que tanto las leyes como quienes deben interpretarlas y aplicarlas es vacía. Es más, hasta los jueces se muestran corruptos actualmente. Reinaldo, no significa formar parte de los mismos el seguir repitiendo que no se ha comprobado nada cuando es evidente que la corrupción ha sido preponderante en los últimos 13 años. Fidel, socialismo de nuevos ricos pactando con capitalismo por intereses de sus grupos económicos, ¿no los pone en el mismo saco? Ya no alcanzarán a responder los muchachos. Bueno, en su despedida, de pronto, si quieren, muy cortito les daré esa oportunidad. Blanca Albina Quispe, buen programa, Henry, excelente participación de Fidel y David. Gracias, doña Blanca.
Saludos para nuestros panelistas. Raúl Alarcón, saludos Henry, un saludo para Fidel y David, un fuerte abrazo para todos. Marcelo Ortega, excelente Fidel. Blanca Méndez Correa, ni Lazo ni Correa, mejor nulo. Loida Pucha, saludos a los jóvenes, los dos son muy inteligentes. Felicidades y gracias a Henry, muchas gracias a usted por acompañarnos. Blanca Albina Quispe Sazopanta, buen trabajo Henry, excelente orientación Fidel y David. Y finalmente, por acá, no puedo leer este mensaje y hay un mensaje al final. La corrupción es normal, dice alguien. La corrupción es normal para los correístas, dice, y alguien, bueno, no me queda claro eso. Mis sinceras felicitaciones al conversatorio, dice César Agustín Orejuela Bautista. Muchas gracias a ti, César, por acompañarnos el día de hoy. Muchachos, un minuto para que se despidan porque no tenemos más tiempo. Y pues empezamos contigo, Fidel, ya que empezó en la apertura David, en la despedida. 60 segundos, mi querido Fidel. Bueno, realmente agradecerte, Henry, a ti, a la ciudadanía, por permitirnos entrar en este espacio, por permitir conversar acerca de los problemas realmente sociales y políticos que vive el país y los cuales encaminan a la economía. Realmente decirles pues que debemos razonar y concientizar nuestro voto, nuestro futuro voto, y que está en nuestras manos verdaderamente permitir y coayudar a esos cambios profundos y trascendentales que demanda el Ecuador. Y qué mejor que mirar propuestas nuevas, propuestas distintas que permitan sobre todo una participación de los jóvenes y realmente una participación donde no se involucre a los mismos de siempre, que se cambian de partidos políticos, que dicen ser de izquierdas, que después dicen ser de derecha, que son del PRIAM, que son correístas, sino realmente empezar a ver caras nuevas que puedan aportar a la construcción verdadera de esta democracia participativa que tanto lo necesita el pueblo ecuatoriano, mi estimado Henry. Muchas gracias, Fidel. David, tus 60 segundos finales. Bueno, un saludo a todas las personas, de verdad. Me he quedado muy admirado, por ejemplo, con los comentarios de la señora Yori, que para mí han sido muy acertados en realidad sobre los temas de la Cámara. Me parece que esto es también un tema muy interesante para tratar. Agradecerte, Henry. Fidel, mi hermano, yo siempre he dicho, tú eres un revolucionario de la izquierda que está en la derecha. Nombre de Fidel Castro y tatuaje del Che Guevara, mi pana. Siempre te quiero. Y como mensaje final yo diría, yo creo que las personas necesitan siempre un recambio. Los cambios son muy necesarios para nuestra sociedad, porque nuestra sociedad va avanzando, el mundo va avanzando. Y yo creo que si nos quedamos estancados, si nos quedamos con una sola mirada, con una sola visión, vamos a perder el rumbo. Yo estoy de acuerdo con todo esto que se está planteando en el escenario de los jóvenes y creo que es la mayor solución para generar cambios. Pero yo creo que hay que meterle más fe en la educación, en el conocimiento y en los valores éticos. Porque aquí hablamos de algo que está trascendiendo. Primero, tema de ideología, de que la izquierda o derecha es mala. Primero, no se sabe bien de lo que se está hablando cuando habla de izquierda ni cuando se habla de derecha. Y eso es un problema porque es un problema conceptual y eso es muy malo. Perfecto. Segundo, el tema de los valores es un tema que tiene que ir de la mano con la sociedad, la cultura, con nuestras familias. Inculcar los valores de transparencia, valores de la confianza a la verdad, los valores que necesitamos para trascender. Y por último, como lo decía de Sousa en un artículo muy interesante hablando sobre la democracia intercultural, interplural y de los jóvenes, hay que siempre buscar la alternativa para escoger no lo que nos pongan, sino lo que el pueblo necesita. Muchas gracias, David. A los dos, queridos amigos, tengo que decirles que estoy satisfecho en demasía de este panel. Nos propusimos convocar mentes jóvenes para el inicio de este sendero en el que inevitablemente nos toca tratar las elecciones. Personalmente, habría preferido no hacerlo porque siento que estamos aún en un momento inapropiado, pero el programa electoral está a la vuelta de la esquina y cederle el espacio a la desinformación es algo que tampoco no nos agrada y por eso nos proponemos ya iniciar el análisis del tema electoral y quisimos hacerlo para tratar el tema de la juventud, porque hay una fuerte corriente en la ciudadanía que habla de recambio generacional, de nuevas figuras, pero resulta que casi nunca hay los espacios apropiados para esa juventud. Por eso quisimos hacerlo así y convocar a dos mentes que entre tantas consideramos muy importantes dentro de esa esfera de la juventud, y tengo que decirles que estoy satisfecho en demasía con el panel. Muchísimas gracias a los dos, a Fidel, a David, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos con tanta altura y demostrar que se puede debatir, tener posiciones contrarias en un marco de respeto y de debate sano.
al que no hay que espantarse, porque resulta que nos han metido también el chip por aquí de que no hay que debatir, de que no hay que discutir, de que no hay que criticar. ¿Cómo entonces vamos a construir los consensos? El debate es indispensable a la sociedad, es connatural al desarrollo. El tema está en saber respetar las ideas de los demás, saber articular una discusión de manera respetuosa y con altura. Y para eso siempre nosotros vamos a estar dispuestos como un espacio nuevo, también revolucionario, innovador en redes sociales, para plantear esos espacios para toda la sociedad, pero siempre confiando un poquito más en esa juventud que necesita espacios y a la que necesitamos motivar. Un solo sinsabor nos queda, y es que el diálogo con nuestros invitados nos demuestra que esa polarización, correísmo-anticorreísmo, no solo que está presente, sino que seguirá estando presente. Lamentablemente es el tema que va a marcar las próximas elecciones. Dentro de eso, la satisfacción de que siguen habiendo propuestas importantes en la gente joven. Fidel y David, muchísimas gracias. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por acompañarnos también y por hacer de este el espacio de opinión más importante en el Cantón Quirindé, que se hace desde aquí, desde las redes sociales. Les quiero mucho, amigos, y a ustedes en casa nos veremos en una próxima oportunidad.